primer lugar, para poder hablar de la industria editorial, tenemos que saber cuáles son esos actores y esas cadenas de valor que giran en torno a la industria. Por ejemplo, si estoy hablando de este libro, en este libro intervinieron muchas personas, no solo el autor del libro que sale aquí, sino que muchas personas hicieron que este resultado estuviera en mis manos hoy en día. Así que para poder entenderlo, tenemos que saber que primero, lo más importante, por supuesto, es quién desarrolla ese contenido. Y por supuesto, son los autores. Son esas personas que tienen la idea y que la van desarrollando y la nutren para volverla una obra literaria, por ejemplo. Pero esa obra literaria no se puede convertir en una sin la edición. Y para eso están las agencias literarias, hay agencias editoriales, las podemos ver siempre que están en los libros porque también se les da derechos de autor. ¿Quiénes son esas mentes maestras detrás de perfeccionar una idea y perfeccionar una obra de literaria? Y luego tenemos la producción. Ya tenemos la idea, ya tenemos la edición, un poco la perfección y el rebustecimiento de esa idea, pero necesitamos poder editar los detalles de diseño, poder ir a una imprenta y decirle, por ejemplo, en este caso, quiero que las páginas sean doradas o blancas, o quiero que tenga una foto, una ilustración, etcétera, etcétera. Y para eso hacen falta diseñadores, ilustradores, entre otros que sepan de este tema. Una vez ya tengo el libro, ya lo imprimí, ya lo tengo en mis manos, necesito poder distribuirlo y para eso necesito acudir a la venta minorista. Algunas veces está al por mayor, pero lo que vemos más a menudo es la venta minorista en librerías, supermercados y hoy en día en e-commerce, como podemos ver. Y de la mano con esto se crea esta cadena de valor del consumo, que son los lectores, y son los lectores lo que hace que esta industria un poco se mantenga viva, porque son aquellos que mantienen viva la rotación de libros, la rotación de obras literarias y hace que todo esto funcione. Y por supuesto, para que todo esto funcione y no solo sean los consumidores y los lectores que determinen cómo funciona el mercado, se necesitan las agencias de mercadeo para poder hacer que lo que empezó siendo como una idea de un autor se convierta en una persona popular y llegue a más personas para que muchas personas puedan llegar a tener esa idea. Tenemos el impacto de las nuevas tecnologías. Entonces, esto ha cambiado el modelo de negocio ya que se han incluido libros electrónicos, como son el Kindle, diferentes formas de leer libros, la autopublicación, que es que los autores puedan publicar sin necesidad de tener una editorial, un publicista. También se ha generado la plataforma de distribución digital, como es Amazon, diferentes plataformas donde se pueden publicar y conseguir los libros. También el marketing digital, es decir, hacer toda esta campaña de publicidad mediante redes sociales. Y la impresión bajo demanda es que se puede elegir cuántas copias de un ejemplar se pueden imprimir para que no haya una sobreproducción y solo se impriman las que se necesiten. En primer lugar, queremos establecer cuáles fueron los cambios positivos de las nuevas tecnologías en esta área. Entonces, primero, dio un ingreso de personas al medio, ya que cada vez es más fácil ser escritor. Mediante herramientas digitales se puede crear, editar y publicar un libro sin necesidad de mucha ayuda. Se puede fácilmente revisar las infracciones al derecho de autor, ya que mediante una inteligencia artificial se manda el contenido, la inteligencia artificial selecciona si se está violando o no los derechos de autor y en qué parte, y pues es mucho más sencillo. También se reducen costos y tiempo de creación, esto es más que todo para las editoriales, porque digamos el trabajo que antes hacía una persona lo puede hacer una inteligencia artificial en un cuarto del tiempo. También se puede hacer un análisis previo del mercado, es decir, analizar qué se está vendiendo, quién lo está comprando y así generar contenido que va a ser comprado. También se generan nuevas formas de ampliar el alcance del medio, ya que, por ejemplo, ahora un libro puede llegar a muchos lugares con un simple clic, sin tener que ir a una tienda en físico para conseguirlo, se puede acceder a cualquiera de las aplicaciones, a cualquier página y conseguirlo. También se generaron nuevos medios de producción y distribución, muy de la mano también con las aplicaciones de compra de libros, en donde se producen por medios digitales y se distribuyen con un solo clic. Ahora tenemos los cambios negativos que ha traído la tecnología a esta área. Primero, se ha disminuido la necesidad de personal humano, como mencionaba anteriormente. Muchas actividades que eran realizadas por personas, ahora con un solo clic pueden ser hechas por una inteligencia artificial en un cuarto del tiempo por la mitad del precio. Se genera también una saturación de contenido, ya que la gente pues, puede publicar sus libros por sí mismos, entonces se genera mucho más contenido en el mismo tiempo. También pues hay mucho más lugar a la piratería virtual, ya que los contenidos digitales son más fáciles de plagiar, darle doble clic y que naveguen por todo el metaverso. Y también la calidad del contenido, ya que como mencionábamos antes, al estar la autopublicación, no hay tantos filtros de la calidad del contenido, entonces simplemente si yo quiero, escribo el libro y lo publico y como que nadie revisa la calidad, entonces así como lo hago yo, lo hacen miles de personas en el mundo. Y por último, hay problemas de privacidad y seguridad, ya que al acceder a estas plataformas, los usuarios permiten que accedan a sus datos y están estos datos corriendo por todo el ciberespacio y no hay como un limitante. Bueno, en cuanto al derecho de autor y la industria editorial, es importante mencionar la regulación nacional. En el caso de Colombia, la Ley 23 de 1982 es la que regula todo el tema de los derechos de autor y en su capítulo segundo habla del contenido de los derechos de autor en cuanto a los derechos morales y los derechos patrimoniales. Además menciona cómo los derechos patrimoniales son susceptibles de ser transferibles a terceros y son renunciables a diferencia de los derechos morales. Es importante que también menciona la duración limitada de los derechos patrimoniales en Colombia, que es de 80 años.
Es muy importante esta norma marco, ya que si bien es la ley de derechos de autor, también es aplicable a la industria editorial. En cuanto a la regulación internacional, encontramos el Convenio de Berna para la protección de las obras artísticas y literarias, el Convenio de Roma, el Acuerdo sobre las APIC, que son los aspectos de los derechos de protección intelectual relacionados con el comercio, y pues finalmente la decisión 351 de la Comunidad Andina. Ahora bien, un tema muy importante y en el cual el derecho de autor juega un papel importante en la industria editorial es la piratería digital. El derecho de autor juega un papel muy importante en cuanto a la piratería porque es el que se encarga como de legislar y regular esta práctica. El glosario de la OMPI define la piratería como la reproducción de obras publicadas o de fonogramas por cualquier medio adecuado con miras a la distribución al público y también la remisión de una radiodifusión de otra persona sin la autorización correspondiente. Bueno, las normas aplicables, digamos, a nivel internacional, es el Convenio de Berna para la protección de las obras artísticas y literarias, el Convenio de Roma, los ACPIC y la Decisión 351 de la Comunidad Andina. Si bien estas, pues hay bastantes normas que regulan el derecho de autor, no hay como tal una definición clara. Pues digamos que la Decisión 351 en su artículo 2 define son los usos honrados como los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor. En esta materia, en la legislación colombiana está el Convenio Antipiratería, el cual fue firmado y aprobado por el presidente de la República en febrero de 1999 y está conformado por entidades que representan diferentes sectores relacionados con el fortalecimiento de la protección del derecho de autor y los derechos conexos, en especial la lucha contra la piratería. Es muy importante que este convenio une tanto instituciones públicas como instituciones privadas. Ahora explicaremos los principales contratos que se utilizan en el marco de la industria editorial. La primera clasificación son los contratos realizados antes de la producción del libro, o los que buscan llegar a la producción del libro, y la segunda parte de la clasificación es los contratos que son celebrados después de la producción del libro. Como contrato inicial, lo principal es el contrato de edición, que se celebra entre el editor y el autor, cuyo objeto es la entrega de la obra por parte del autor al editor para que éste la edite, publique y distribuya por su cuenta y riesgo. Además, se pactan regalías en favor del autor bajo título de remuneración y donde se establecen claramente los plazos que tendrá el autor para entregar la obra al editor, los plazos que tendrá este segundo para editar y publicar la obra y los plazos de duración del contrato completamente entendido. En ese sentido y en este contrato se autoriza para disponer los derechos patrimoniales del autor, pero nunca los derechos morales, y no hay una transferencia de derechos en favor del editor, pero por el contrario lo que existe es una autorización de uso para que el editor pueda llegar a cabo todo el tema del posicionamiento de la obra. Además, es posible pactar la exclusividad. En un segundo momento, un contrato de coedición es el que se celebra entre los dos o más editores que pueda llegar a existir. Entonces, se define la repartición de las funciones y actividades, donde se define quién edita, quién diseña, quién corrige, quién traduce. En general, se hace una asignación de las labores necesarias para el contrato de edición. Además, el tercer contrato es un contrato de prestación de servicios para encargo de obras que se da cuando un editor quiere tercerizar algún aspecto de la obra a un autor. Usualmente se contrata bajo una modalidad de freelance. El cuarto contrato es un contrato de compraventa de derechos celebrado solamente entre editor y autor. Acá sí existe una transferencia de los derechos patrimoniales, pues adquieren los derechos mediante un contrato de transferencia o un contrato de licencia. En ese sentido, se puede dar de diferentes modalidades contractuales. Ahora, en un segundo momento, en los contratos que sean posterior a la producción, tenemos ya el momento de la compraventa que se celebra entre el editor y el distribuidor, que tiene como objeto transferir la propiedad de los ejemplares de estas obras, o se puede a través de un contrato de ventas o de condición, que sucede cuando el editor y el distribuidor pactan cuando se va a hacer una venta y que en caso de que no exista una reventa efectiva de de esos ejemplares de las obras, la propiedad va a volver al editor. Un séptimo contrato es la licencia de distribución digital de obras, que será cuando el distribuidor que efectivamente va a llevar a cabo y va a comercializar los ejemplares es un distribuidor digital y no físico, entonces se establece una licencia sobre un catálogo de obras y una licencia de uso como un último contrato que suele presentarse, que es cuando el editor tiene un canal directo de distribución y entonces se establecen condiciones entre él y el consumidor final y no hay necesidad de acudir a un intermediario. Ahora bien, en cuanto a las cifras generales de la industria, encontramos los siguientes datos. En cuanto a los ejemplares exportados versus importados, encontramos que en el año 2013 hubo un incremento de las importaciones sobre las exportaciones. Esto por diversas razones, como, en primer lugar, la revaluación de la moneda y, por otra parte, la disminución de las ventas hacia Venezuela, quien era el primer país a quien se le exportaban libros. Las cifras este año fueron de 158.000 libros importados sobre 140.000 exportados. En cuanto a la exportación en la actualidad, encontramos que del 2014 en adelante hubo un incremento en la producción de libros debido a incentivos sociopolíticos, como lo fueron la ley del libro y diversas legislaciones que impulsaron la industria. Ahora, en el año presente, las exportaciones representaron ventas de 54.000 millones, cifras que han demostrado un incremento del 70% con respecto a años anteriores. Sin embargo, siguen siendo cifras más bajas que cifras anteriores a la pandemia. Es decir, por ejemplo, en el 2019 estas cifras fueron de 61.000 millones. Estas cifras nos muestran que en la actualidad se viene dando un incremento progresivo después de esta pandemia que afectó mucho las ventas de libros, más específicamente los libros físicos. Ahora, en cuanto a la diferencia de los libros digitales versus los impresos, encontramos que los libros
impresos siguen siendo los favoritos para los lectores, representando un 90% con respecto a un 8%. Estas cifras fueron muy diferentes en el año de pandemia, debido a que hubo un incremento del 10% de los libros digitales. Esto por temas de salubridad y todas las leyes que se crearon durante la pandemia. Ahora, en cuanto a los canales de venta, existen 3 canales de venta que son los más representativos, los cuales concretan un 60% de las ventas en Colombia. En primer lugar, se encuentran las librerías y puntos de venta propios de las editoriales, los cuales representan un 34% de las ventas. Por otra parte, distribuidoras, quienes tienen un 38% de las ventas, y finalmente las exportaciones, las cuales representan un 50%. Ahora bien, en cuanto a los empleos, estudios del 2022 demuestran que en Colombia se emplean más de 6.000 personas en la actualidad y se está presentando un incremento actual de 16 puntos porcentuales. Esto hasta que se llegue a un punto de estabilidad, el cual se impidió por la pandemia. Ahora, finalmente, con respecto a la densidad de títulos, estudios dicen que por cada 10.000 personas hay 3.7 libros en Colombia, dato que es promedio en América Latina, sin embargo, por debajo de países como Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.